Bienvenidos amigos a una nueva edición de Tu Escuela al Día, el programa de televisión emitido por TVC de Cabrero que nos permite conocer todas las informaciones de nuestras escuelas y liceos municipales. Como siempre, en cada oportunidad agradecemos a nuestro Departamento de Educación, a nuestra municipalidad, que nos da este espacio, este puente para poder conversar con ustedes y conversar con distintos representantes de escuelas y liceos de acá, de la comuna de Cabrero, liceos y escuelas municipales. Hoy vamos a conversar con Rocío San Martín, docente de la Escuela Orlando Vera Villarroel de Monte Águila, ya está en pantalla acompañándonos para hablar de muchas cosas, principalmente del programa de integración. Desde ya agradecer a Rocío que hoy día quiso estar con nosotros. Ok, muchas gracias. Bueno, contenta de poder dar a conocer lo que hacemos como colegio. La verdad es que a veces, sobre todo el programa de integración, como que no es muy conocido por la comunidad, pero sin embargo es un trabajo arduo y de arduo sacrificio, así que me siento muy bien que se pueda dar a conocer, porque como digo, no toda la gente conoce realmente, o no todos los niños están en integración, por lo tanto no conocen el trabajo que se hace, que es un trabajo con harto esfuerzo. Ya. Vamos como por orden. Primero, para algunos ya que están en el mundo educativo hablan del programa PIE, ¿no es cierto? Ya claro, usan la sigla. Pero, ¿qué significa el programa de integración? No sé si me puedes contar de qué se trata. Bueno, la verdad es que debiera ser actualizado como tal la sigla por programa de integración escolar, debiera ser de inclusión. Sí, debiera ser de inclusión, porque eso nos da como la pauta que incluimos a todos, sin dejar a nadie. Antes, como que solamente los que estaban en el programa de integración como tal, los que tenían alguna necesidad educativa, se atendían en aulas de recursos afuera, pero ahora no. Este programa va a la sala, las educadoras diferenciales son parte de las clases y no trabajan como isla aparte, sino que es un todo, ¿ya? Y damos respuesta a las necesidades educativas tanto a los niños que están en el programa de integración como a los que no están. Yeah. O sea, para que sea un poquito más claro, los que recibimos subvención por los niños y por aquellos que no se recibe subvención como colegio. Y eso es súper importante aclararlo a la comunidad, porque hoy en día, sobre todo en tiempos que pasamos difíciles de pandemia, hoy en día hay muchos niños excedentes, pero que tienen mucha necesidad educativa. Entonces nosotros como profesores debemos dar respuesta a esas diversas necesidades educativas que tienen los niños. Sí. Así que el tema de aquí, esté o no esté en integración, es como pasa a ser un tema administrativo más que nada, pero es muy amplio. Me imagino, disculpa que te interrumpa, que porque tú lo mencionaste, el tema de la pandemia, que se hizo complicadísimo el área de trabajo para ustedes, porque ustedes requieren mucho interactuar, hacer cosas. ¿Cómo lo pudieron hacer? Todas las necesidades educativas se agudizaron. Entonces, por ejemplo, antes generalmente trabajábamos con nuestros niños, que son 5 transitorios y 2 permanentes, lo que nos permite la plataforma de subir, ¿cierto? Y por los cuales se da una subvención a los distintos colegios. Siempre habían unos 3 niños excedentes que nosotros le llamamos que igual tienen necesidad educativa y que nosotros de igual manera los atendíamos. Pero ahora, con este tema de la pandemia, todo se agudizó. Cuando volvimos al colegio nos encontramos con una realidad muy fuerte. Por ejemplo, en nuestro colegio Orlando Vera llegaron de muchas partes con diagnósticos muy potentes, con su carpeta y todo. Entonces, obviamente que nosotros tenemos que dar respuesta a esa necesidad educativa de nuestros niños, independiente cómo lo hagamos, pero hay que dar solución como sea. Entonces, el trabajo es triple, o sea, si antes era complejo, ahora es mucho más complejo y mucho más difícil, pero siempre está como la ayuda de los colegas y la disposición de poder dar respuesta a estas necesidades que los niños tienen. ¿Cuándo determinan ustedes o cómo determinan ustedes cuando un niño específicamente necesita un apoyo en particular? ¿Qué se entiende por necesidad educativa especial? Porque no avanza de acuerdo a lo que se espera, por ejemplo, a su edad cronológica o al nivel que está cursando. Le cuesta mucho más entender, comprender las distintas materias que se van pasando en el curso, y por lo tanto va evidenciando, ¿cierto?, un retraso
pedagógico o también cognitivo. Creo que con el tiempo uno va como agudizando esa mirada de darse cuenta cuando un niño le cuesta más que el resto. Y eso, tanto como el educador diferencial como los profesores de aula común, tienen como esa fineza de discernir cuando un niño tiene una necesidad educativa especial o tiene alguna dificultad para poder aprender. Ahora, respecto a los niños, ¿son todos los niños de la escuela o son de ciertos cursos solamente? ¿Son los más chicos, son los más grandes? ¿Cuáles son los que se intervienen? En todos los niveles. Ah, ya. En todos los niveles, desde pre-kinder hasta octavo básico, son los niveles que nosotros tenemos como colegio, y la verdad es que se intervienen todos los niveles. Y como digo, hay mucho excedente, hay mucho niño que no está como tal en el programa de integración, pero que de igual manera estamos dando respuesta con el equipo multidisciplinario que tenemos en el colegio. De alguna manera estamos solicitando más horas al Departamento de Educación para esos profesionales, para poder dar respuesta a esas necesidades educativas que cada un niño tiene. Y para eso hemos pedido y solicitado más horas a los profesionales. Cuando tú hablas de profesionales, ¿qué tipo de profesionales son? ¿Quiénes son? Contamos con un equipo multidisciplinario de fonoaudiólogos. Tenemos 2 fonoaudiólogos en nuestro colegio. Tenemos terapeuta ocupacional, tenemos kinesiólogo, bueno, y las educadoras diferenciales. Ya. Asistentes sociales y psicólogos, que se me quedaban en el tintero. Ahí, un saludo para ellos también, que no fuera. Sí. Cuéntame un poco cómo es el trabajo ya en la práctica. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, ¿qué es lo que haces tú? Bueno, ahora estoy como coordinadora subrogante del programa de integración, ¿ya? Entonces es una tarea muy compleja, porque la verdad es que nuestro colegio tiene más de 400 niños, entonces como 110 aproximadamente son del programa de integración. Entonces, y fuera de eso, los excedentes son como 60 niños más. Entonces son como 160 niños aproximadamente que requieren distintos tipos de atención. Entonces eso tenemos que canalizarla, realizar los horarios de tal manera con los profesionales que puedan atender a los distintos niños en las distintas materias, que no les vaya, por ejemplo, entorpecer el lenguaje, matemática, porque la idea es fortalecer las distintas áreas de ello, tanto lo cognitivo, lo pedagógico, las áreas motriz, pero sin entorpecer, por ejemplo, las materias comunes que ellos tienen que aprender. Entonces, generalmente se saca en religión o en una materia que no les entorpezca su aprendizaje. Ya, ¿y cuál es el trabajo puntual? Que era un poco la pregunta que yo te hacía. ¿Qué cosas que trabajan ustedes que son distintas de las que lo hacen en sala? Porque igual los profesores igual tienen que hacer un esfuerzo para tratar de enseñar, tienen sus maneras, ellos saben. ¿Qué cosas hacen ustedes que ayudan a que ese niño progrese un poquito mejor? Claro, principalmente afianzar, por ejemplo, las debilidades que nosotros vemos en aula. Generalmente a veces tenemos que hacer adecuaciones curriculares significativas y no significativas, entonces eso lo determinamos, por ejemplo, de acuerdo al diagnóstico que el niño tenga. Entonces, de acuerdo a eso se hace ese tipo de adecuación. Si es significativa, significa que va a afectar el currículum común, ¿ya? Por ejemplo, yo he tenido chiquititas que van en cuarto básico, pero se trabaja con el currículum de primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, los profesores, nos adecuamos al aprendizaje, porque no puedo seguir con el de cuarto, aunque su edad cronológica lo diga, si es que sus conocimientos están en primero básico, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros, el decreto 170 nos exige, independiente si el niño está o no en integración. Nosotros tenemos que primero definir qué tipo de adecuación el niño necesita. Si es una adecuación no significativa, significa que puede ser, no sé, de acceso, adecuar una prueba, para que el niño la pueda comprender mejor. Si tiene déficit atencional, quizás acortarle la prueba, hacerle la letra más grande. Esos son como un tipo de adecuación que no altera el currículo, ¿ya? Entonces nuestro trabajo es eso, afianzamos las debilidades, las deficiencias que nosotros vamos viendo en los niños, las afianzamos en aula de recursos, y de acuerdo a ello, muchos niños, por ejemplo, en cuarto básico llegaron no leyendo.
Entonces, ese trabajo tan No, no personalizado, leyendo. no Wow. leyendo, y ese trabajo personalizado se tiene que hacer sí o sí en aula de recursos. Yeah. Entonces, adecuamos el material que el niño necesita, el método con el cual vamos a enseñar, y ya tenemos niños leyendo. O sea, ya el primer semestre está acabándose y ya la mayoría de nuestros niños están leyendo. Pero eran un grupo importante. Por ejemplo, en tercero y cuarto básico llegaron niños no leyendo. Entonces, hubo que hacer un trabajo arduo ahí con educadoras diferenciales y los profesores de aula. Y ahí cuando trabajas, por ejemplo, con distintos niños de distintos niveles, ¿trabajas con ellos en una sala aparte, en forma individual? ¿Son varios niños de trabajo? ¿Cómo es la metodología que aplican ustedes? Claro, por ejemplo, en estos casos puntual que teníamos, nosotros teníamos niños no lectores en tercero básico, lo cual ya era un poco más preocupante. Entonces los dividimos, niños que eran no lectores, de grupitos muy pequeñitos, porque la idea es que el aprendizaje sea lo más significativo posible, ¿ya? Y otros niños que iban un poco más avanzados, pero era muy silábico su lectura. Entonces también hay otra educadora que afianzó ese tipo de lectura. Entonces, al ser una lectura silábica, la verdad es que uno puede decir algo un poco superficial, pero la verdad es que afecta de manera transversal a todas las materias, porque no logran tener comprensión, Claro. No entienden los problemas matemáticos, lenguaje, historia. Entonces es algo transversal y que de verdad hay que darse el tiempo para poder solucionar eso. Es importante, Y ¿sabes? muy... Disculpa que te interrumpa, pero encuentro que es súper importante lo que dices, porque aún hoy en día uno encuentra incluso adultos que tal vez no leen forma silábica, leen de corrido, pero no tienen comprensión lectora. Claro. Y generalmente eso afecta para la vida en general, de no entender lo que se lee. Sí, claro, como mencionaba, es algo que nos afecta de forma transversal, porque la verdad es que hoy en día, bueno, y de hecho también es como que si empezamos a analizar, todo como que va en contra de, porque los niños están más digitalizados, entonces todo lo abrevian, entonces como que de verdad la comprensión de los niños está mucho más deficiente que antes, que los niños acostumbraban a leer mucho más. Entonces todo como que va el tema de la pandemia, todo se agudizó. Entonces tenemos niños poco lectores que gustan un poco de la lectura, y además, como dije anteriormente, el tema de la pandemia ahí tampoco nos ayudó ni nos favoreció. Entonces estas cosas nosotros tenemos que irlas trabajando sí o sí en aula de recursos. No se puede trabajar mucho en aula común. ¿Por qué? Porque ahí la docente sigue con el grupo de curso y la educadora diferencial también tiene que colaborar en las clases con las mismas clases, ya sea en el inicio, en el desarrollo, en el final. Tienen que hacer un trabajo mancomunado para la clase y para todos los niños. Rocío, y de acuerdo ya a tu experiencia, el tiempo que llevas trabajando, interactuando, de los primeros niños que, por ejemplo, de casos de niños que tú has recibido, que has empezado a trabajar con ellos, después que pasan los años, efectivamente esa intervención va traduciéndose en resultados para ellos, en avance, en progreso. Sí, en todos los aspectos y en todos los diagnósticos. O sea, totalmente sí. Y de hecho por eso es tan importante que la detección de la necesidad educativa sea como lo más temprano posible. De esa manera uno puede brindar las ayudas y definir qué tipo de ayudas también necesita. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos una infinidad de diagnósticos y que necesitan intervenciones distintas. Por ejemplo, nuestro colegio se caracteriza por tener muchos niños con trastorno del espectro autista. Entonces, esos niños no es lo mismo que un niño que tiene alguna dificultad de aprendizaje. Entonces, se abarcan y se atienden de forma distinta. Sus necesidades son totalmente distintas. Disculpa, ¿y por qué crees tú que ahora hay más niños con autismo? ¿Porque es coincidencia? ¿Porque hay algo que está sucediendo que te La verdad es que los estudios aún no pueden, yo he leído harto sobre eso, y los estudios todavía como que no han podido definir por qué sucede esto. Si antes se daba, quizás no lo diagnosticaban, pero de acuerdo a todas las anamnesis que nosotros, y algo muy personal, pero entre tanta anamnesis que anamnesis es como el historial completo del niño, desde la gestación. Entonces, desde cuando uno aplica anamnesia al apoderado,
Si hay algo que me he dado cuenta y un factor común que se repite es mucho el estrés que la madre ha sentido en el embarazo. Ese como que factor, y de hecho lo he comentado con hartos colegas, por lo menos mi percepción, siento que es un factor importante que está influyendo en la vida tan acelerada que vamos teniendo. Sabemos que sí o sí al bebé le transmitimos todo. Entonces, entre todo el historial que yo he ido recogiendo de distintos niños, en nuestro colegio, como digo, tenemos muchos. Entonces, siento que es un factor importante. Creo que la vida acelerada y el estrés que tenemos sí o sí ha afectado que tengamos más niños Asperger. Sí, si bien es cierto, no está comprobado lo que yo digo de manera no, sí está personal, bien, pero yo puedo coincidir contigo. Puedo coincidir contigo de que sí, efectivamente, hoy día como que es más habitual saber que existen casos, incluso cercanos en la familia sí. o con rasgos de Asperger. Claro. Ahora, están las dos posiciones. Sí. La explicación tuya, que puede ser válida, y está la otra explicación también de que hoy día existen mejores estrategias para detectar que eso es lo que los afecta a ciertos niños. ¿Ya? Interesante, claro. Todo un tema, el tema del Asperger. Deberíamos hacer un programa para poder reconocer cuando un niño tiene algo de eso. Claro, ¿no? Y es súper importante detectarlo, ojalá en los primeros años de la infancia, porque tiene mucho mejor diagnóstico, porque de verdad que son niños que sufren mucho, porque la verdad es que ellos no comprenden este mundo donde tienen que enfrentar muchas cosas y que para los demás es raro. Por ejemplo, es raro que un niño hable muy bien, es raro que ellos se descompensen con mucho ruido, pero es su manera de ver la vida. La gente no lo comprende. Sí, sería bueno, no sé si aparte nos puedes dar dos datos, 2 tips para saber cuándo un niño puede tener Asperger, o tiene síntomas, o presenta estas conductas. Una cosa dijiste que es el ruido, que otra cosa es que son hipersensibles. No sé si tienes otra manera para darnos cuenta. Bueno, en realidad esas son como algunas características, pero las principales características de los niños Asperger es principalmente que tienen mucha deficiencia con la interacción social. Eso es como el rasgo más importante que ellos tienen. ¿Por qué? Porque le cuesta sociabilizar con el resto, le cuesta comunicarse, ya sea verbal o no verbalmente, les cuesta mucho adquirir el lenguaje. Claro, una vez que lo adquieren son muy correctos en la forma de hablar y se destacan por sobre el resto porque hablan de manera muy correcta. De hecho, a veces utilizan un lenguaje superior al de los, por ejemplo, de la edad cronológica de sus compañeros, entonces por eso son mirados de forma extraña. Pero una de las características más importantes es la interacción social. Eso, el enfrentarse al mundo para ellos es un tema muy importante. Y desde ahí empiezan a nacer todos los problemas, las crisis que les pueden dar o cómo puede detonar los distintos cambios que ellos puedan tener. Entonces, bajo lo que tú me dices de interacción, también es importante el trabajo que ustedes realizan porque de alguna manera también, como que tangencialmente, ustedes favorecen lo que son los planes, los programas de convivencia al interior de los establecimientos, porque también apuntan al tema de las relaciones humanas. Sí, es como enseñarles como a enfrentarse al mundo. De hecho, por ejemplo, tenemos chiquititos desde kinder con este diagnóstico y que ha sido un trabajo muy acucioso, muy minucioso, poder darles las herramientas que necesitan para que puedan enfrentarse de mejor manera. ¿Por qué? Porque tenemos una fonoaudióloga en nuestro colegio que se llama Gladys Toledo y ella es experta con los niños de trastorno del espectro autista, y nos hemos ido dando cuenta que la verdad es que cada uno tiene distintas necesidades y de acuerdo a eso son los requerimientos que van teniendo. Por ejemplo, hacemos una evaluación integral y esta evaluación, que se llama PEP3, nos arroja los niveles de su edad en que está en cada área de su vida, ya sea motriz, en el lenguaje, en lo cognitivo, en el vocabulario. Entonces nos da como una edad mental que el niño está y desde ahí nosotros partimos y empezamos a trabajar con los chiquititos. Y en eso también se trabaja lo social, lo emocional, todo.
es como un todo. Es un perfil psicoeducativo, pero es muy integral. Entonces hemos tratado de trabajarlo de tal manera que los niños se desarrollen de forma integral, no solamente en lo educativo, sino que de forma integral. Súper. Rocío, bueno, lamentablemente ya estamos llegando casi al final de nuestra conversación. Te quiero agradecer la oportunidad que nos diste de conocer el mundo en el cual tú trabajas, que es un mundo complicado, pero es muy lindo porque los resultados son espectaculares, ya lo sabemos. La Escuela Orlando Vera se destaca por el trabajo que ustedes hacen con los niños. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y un saludo a todo el equipo multidisciplinario, porque a veces, claro, siempre es una persona la que habla, pero representa de alguna manera el trabajo del grupo. Muchas gracias, que estén muy bien.